En esta presentación vamos a tratar algunos aspectos básicos relacionados con el infarto agudo de miocardio, para lo cual vamos a tomar el siguiente ejemplo. Un paciente de 55 años de edad, obeso, ejecutivo, fuma un paquete de cigarrillos por día, presenta hipercolesterolemia familiar y había sido tratado durante varios años con nitritos por Angor, es decir, dolor precordial. Luego de haberse acostado durante la noche siente un fuerte dolor precordial y disnea. Es trasladado a un hospital, es internado en la unidad coronaria, falleciendo en la tercera semana con un cuadro grave de disnea. ¿Cuáles son los signos y síntomas que suelen presentar los pacientes que cursan con un infarto agudo de miocardio? Bueno, lo tenemos representados en esta gráfica. Sencillamente podemos citar la sensación de falta de aire, disnea, el dolor en el pecho, que se refiere al dolor precordial, típicamente irradiado hacia el miembro superior izquierdo, pero también puede presentarse con una irradiación en el miembro superior derecho o solo con un dolor epigástrico o incluso con irradiación de ese dolor hacia el maxilar inferior. Los pacientes pueden presentar también náuseas y vómitos, ansiedad, inquietud, sudoración y sensación de mareos o sensación vertiginosa. Ahora, ¿cómo definimos al infarto? En términos generales, al infarto se lo puede definir como el área de necrosis isquémica causado por la oclusión de la irrigación arterial o del drenaje venoso en un tejido particular, un tejido determinado. Un 99% de los infartos son consecuencia de eventos trombóticos o embólicos que producen una oclusión vascular. Ahora, ¿cuáles son los tipos de infarto más precisamente relacionados con el miocardio? Bueno, podemos mencionar los infartos transmurales y los infartos subendocárdicos. El 90% de los infartos agudos de miocardio son transmurales y se producen por trombos intracoronarios oclusivos suprayacentes a una placa estenótica complicada. En este gráfico se representa en forma sencilla la cadena fisiopatológica de eventos. Frente a una arteria coronaria con ateroesclerosis y una placa aterosclerótica complicada, se produce la trombosis y la activación plaquetaria, así como también la polimerización del fibrinógeno en fibrina, contribuyendo a la formación del trombo oclusivo. A su vez, como consecuencia de la ulceración de la placa aterosclerótica, el vaso va a experimentar vasoespasmo. Estos dos elementos, es decir, la oclusión trombótica y el vasoespasmo, van a contribuir a la disminución significativa del flujo sanguíneo en el territorio miocárdico correspondiente a la arteria en cuestión. Aquí encontramos un ejemplo, una imagen histológica teñida con tricrómico de Masson de una sección transversal de una arteria coronaria.
la cual podemos apreciar su pared engrosada por la presencia de una placa aterosclerótica, la cual presenta una solución de continuidad, es decir, una ulceración, ocupada por este material de color rosado, azul, con esta tinción, que es como suele observarse a los trombos, en este caso protruyendo hacia la luz de esta pequeña arteria, ocluyéndola en forma significativa. Veamos el remanente luminal, que es bastante pequeño. A modo de ejemplo, una vez que se constituye el accidente de placa con su trombosis, se produce la oclusión, en este caso de la arteria descendente anterior, la cual va a signar el territorio isquémico, el territorio infartado, que en este caso corresponde al ápice de ambos ventrículos. Prácticamente la punta de ambos ventrículos se encuentran comprometidos, es decir, esta va a ser la zona de infarto. Aquí abajo vemos secciones transversales de la pared ventricular con el vaso coronario ocluido y el territorio que el mismo irriga. Al momento cero, es decir, en el mismo momento que se ocluye el vaso, desde el punto de vista macroscópico y microscópico, no existen evidencias de cambios relacionados con el infarto. A partir de las 2 horas, macroscópicamente vamos a observar una zona más pálida, la cual en la mayoría de los casos se ubica en el sector subendocárdico, para luego extenderse hacia el pericardio. Tornándose más evidente a las 24 horas. La lesión entonces puede pasar inadvertida durante 6 a 12 horas. A las 3 y 6 horas las lesiones pueden volverse visibles utilizando técnicas histoquímicas, por ejemplo la del cloruro de trifeniltetrazolium, que tiñen una serie de enzimas que se encuentran dentro del grupo de las deshidrogenasas, las cuales se encuentran todavía viables en el miocardio no afectado y no viables en el miocardio sí afectado, es decir, en el que se encuentra dentro del territorio infartado. A las 18 y 24 horas es fácil que el tejido infartado sea visible, mostrando un color pálido a cianótico. Durante la primera semana, la lesión se delimita cada vez más, presentan un color amarillento y aspecto reblandecido al tacto. A los 7 y 10 días suele aparecer un cerco redondeado de tejido de granulación hiperémico que se extiende progresivamente, que es algo similar a lo que sucede en otros tejidos
que también sufren algún infarto. Y al cabo de las 6 semanas suele existir una cicatriz fibrosa, blanca, que es muy evidente. En esta preparación macroscópica lo que podemos observar es una sección transversal de ambos ventrículos, ventrículo izquierdo, tabique interventricular y ventrículo derecho, en donde podemos observar una zona amarillenta que afecta tanto a la pared anterior del ventrículo izquierdo como al tabique interventricular. Con lo cual, estamos frente, muy probablemente, a un infarto de aproximadamente una semana de evolución. Con trifeniltetrazolium observamos lo siguiente. Esta también es otra preparación macroscópica que corresponde a una sección transversal de ambos ventrículos, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, en donde podemos apreciar claramente 3 zonas distintas. Por un lado, afectando la cara posterior y parte del tabique interventricular, una zona blanca de consistencia aumentada al tacto, fibrótica, que corresponde a una zona de infarto antiguo. Fíjense cómo la pared ventricular se adelgaza marcadamente en este sector. Por otro lado, en la cara anterolateral del ventrículo izquierdo y también afectando a parte del tabique interventricular, observamos un área de un color amarillento que se extiende desde el subendocardio hacia el pericardio visceral, que corresponde a un infarto agudo de miocardio de algunos días de evolución, aproximadamente una semana o más, 7 o más días. Y por último, en la cara libre del ventrículo izquierdo, vemos estas zonas de color ocre en el sector subendocárdico correspondiente a un infarto agudo de miocardio de reciente comienzo. Desde el punto de vista microscópico vamos a poder observar una serie de cambios que van a ir evolucionando a medida que transcurren los días y las semanas. En la primera hora, lo que va a prevalecer es el edema intercelular. Vamos a poder observar, especialmente en los bordes de la zona infartada, miocitos elongados y ondulados. A su vez, y como consecuencia de la tracción del miocardio vecino viable, los miocitos que ya no se contraen y que están dentro de la zona infartada van a también experimentar fenómenos de tracción, fenómenos de estiramiento y de deformación, pero durante estas primeras 24 horas no vamos a poder observar los cambios típicos de la necrosis de coagulación. El primer cambio
que podemos observar en los miocitos pertenecientes a la zona de infarto agudo es la presencia de las bandas de hipercontracción, que son estas bandas transversales, algunas individuales, gruesas, otras discontinuas o bifurcadas, además de, en este caso, apreciar la presencia de vasos coronarios intersticiales dilatados y congestivos. Voy a mencionar algunos aspectos generales respecto a por qué se produce este fenómeno, porque nosotros histológicamente lo podemos observar en una preparación como esta, que es teñida con hematoxilina eosina. Luego de las 24 horas, o en el transcurso, o en el tiempo posterior a la oclusión del vaso coronario principal que irriga una determinada zona miocárdica, el flujo sanguíneo arterial se reduce significativamente y, como consecuencia también, la presión parcial de oxígeno. De esta manera, los miocitos del territorio afectado también se van a ver afectadas desde el punto de vista metabólico. Van a empezar a acumular especies reactivas de oxígeno, radicales libres. Estas condiciones van a alterar la permeabilidad de la membrana citoplasmática y van a activar también a una serie de proteasas intracelulares que van a ser las encargadas de deteriorar estructuralmente a las mitocondrias, al retículo endoplasmático liso, al citoesqueleto en su conjunto. Todo esto trae como consecuencia el ingreso masivo de calcio hacia la célula miocárdica, por un lado proveniente del espacio extracelular y de las reservas intracelulares, por ejemplo, de las mitocondrias, por ejemplo, del retículo endoplasmático liso. Por otro lado, tenemos que considerar que en todo tejido y en todo órgano, todo su territorio vascular no se encuentra en condiciones fisiológicas funcional, sino que existe un porcentaje de ese lecho vascular que normalmente no conduce una cantidad significativa de sangre y que son vasos de reserva. El lecho vascular coronario tiene, y se sabe por estudios realizados, presenta un porcentaje de vasos que son de reserva, los cuales van a conducir una cantidad de sangre significativa en determinadas condiciones, por ejemplo, durante un infarto agudo de miocardio. Por lo cual, no es raro observar en algunos sectores del área infartada, como vemos aquí en esta preparación teñida con hematoxilina eosina, vasos dilatados y con glóbulos rojos en su interior. Muy probablemente estos vasos son irrigados por arterias coronarias pertenecientes a otros territorios miocárdicos, pero que funcionan como vasos de reserva. En definitiva, se genera cierto grado de circulación colateral, pero que esa circulación colateral no va a ser lo suficientemente intensa como para suplir el volumen de sangre que conducía el vaso coronario ocluido. De todas maneras, el riego sanguíneo, aunque menor, pero riego al fin, va a permitir incrementar la tensión parcial de oxígeno. Por lo tanto,
los miocitos de la zona infartada van a comenzar sus mitocondrias aún viables a poner en funciones al ciclo de Krebs y por lo tanto producir mayor cantidad de ATP, el cual se había disminuido durante el periodo previo. Es lo que se observa en el modelo experimental de isquemia reperfusión. Esto trae como consecuencia, y por la presencia de calcio masiva intracelular, una contracción muy intensa de los miocitos, tan intensa que no solamente reducen su longitud por la contracción, sino que también forman estas bandas y por eso las mismas reciben el nombre de bandas de hipercontracción. En las zonas limítrofes del infarto agudo podemos observar la presencia de miocitos elongados y ondulantes con citoplasmas eosinófilos densos. En varios de ellos no es posible apreciar su núcleo, en otros sí, los cuales están separados entre sí por el edema intersticial. Esto también es otro elemento que podemos observar en toda la zona limítrofe del infarto y lindera con zonas de miocardio viable. Durante las 12 a 72 horas comienza el infiltrado de leucocitos polimorfonucleares neutrófilos sobre el tejido necrótico. También vamos a comenzar a observar las características propias de la necrosis de coagulación en los miocitos dentro del territorio infartado. Y como vimos previamente, los miocitos dañados van a demostrar hipereosinofilia y pérdida paulatina de núcleos. Durante los 3 a 7 días observaremos la desintegración de las fibras muertas y durante los 7 a 10 días posteriores a la oclusión arterial, el tejido necrótico es sustituido progresivamente por tejido de granulación, como se puede observar en otros tejidos que han experimentado infarto, y posteriormente la formación de una cicatriz fibrosa. En la imagen histológica superior podemos observar una preparación teñida con hematoxilina eosina correspondiente a miocitos que pertenecen a una zona de infarto agudo de miocardio durante el primer y segundo día de evolución, en donde aún apreciaremos las bandas de hipercontracción, pero también podremos observar la presencia ya de algunos leucocitos polimorfonucleares neutrófilos a nivel intersticial. Durante este periodo, desde el punto de vista clínico, vamos a poder apreciar cambios en el electrocardiograma y aumento de la fracción MB de la creatinquinasa, lo cual nos está indicando daño de fibras musculares miocárdicas. En la imagen inferior observaremos necrosis de los miocitos del área infartada, pero también, eventualmente, como en este caso, extravasación hemática reciente, es decir, hemorragia reciente, producto de la circulación colateral. Porque cuando nosotros observamos esto,
nos podemos preguntar, pero si estamos dentro de un territorio infartado, en donde el vaso arterial que irriga principalmente a dicha zona se encuentra ocluido, ¿cómo puede ser que encontremos hemorragia? Bueno, precisamente, como habíamos comentado antes, vasos pertenecientes a otros lechos vasculares coronarios y que sirven como lecho vascular de reserva, permiten en algunos sectores, no en todo el área de infarto, generar circulación colateral. Pero como en este territorio infartado y producto de la acumulación de radicales libres, de la actividad de diferentes proteasas, los vasos pertenecientes a la microcirculación también se van a ver dañados, no es raro que veamos hemorragia. Luego de las 48 horas, los infiltrados inflamatorios neutrofílicos cada vez van a ser más importantes, intensos, masivos, y también podremos observar un mayor número de miocitos deformados, con citoplasmas densos, con pérdida de núcleos y también de estriaciones transversales. Algunos de ellos ya van a presentar signos de disgregación. En este caso coexiste una zona de hemorragia reciente, pero a partir de la primera y segunda semana el espacio que ocupaban los miocitos no solamente van a seguir siendo ocupados por los infiltrados inflamatorios, sino también por tejido de granulación. En este periodo evolutivo, los infiltrados inflamatorios van a estar constituidos ya no principalmente por leucocitos neutrófilos, sino por leucocitos mononucleares, principalmente por macrófagos, que son los encargados de fagocitar los detritus celulares. Estos infiltrados inflamatorios, al mismo tiempo, van a ocupar y coexistir con el tejido de granulación, que en esta imagen lo vemos por debajo, con numerosos vasos de pequeño calibre, con una matriz extracelular laxa, rica en mucopolisacáridos y en líquido, y además con presencia de fibroblastos y miofibroblastos que van a ser los encargados de sintetizar tejido colágeno. El paciente que hemos tomado como ejemplo, como caso, presenta en definitiva un infarto de 3 semanas de evolución, por lo cual es posible observar áreas de necrosis todavía remanente y disolución de miocitos, trombosis mural, como se encuentra representada en esta imagen macroscópica, afectando a la punta de ambos ventrículos, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, señalados con estos asteriscos.
y áreas de organización del tejido de granulación. Esto es, el tejido de granulación pasa a presentar un contenido cada vez mayor de fibras colágenas, especialmente de colágeno 4, hasta la constitución de una cicatriz consolidada. Nuevamente, en el caso que tomamos como ejemplo, la falla miocárdica final provocó el aumento retrógrado de las presiones, ocasionando un edema agudo de pulmón manifestado por la disnea del paciente. En definitiva, esto termina siendo una complicación del infarto agudo de miocardio. Una vez consolidada la cicatriz fibrosa en el área de infarto, la misma reemplaza a los miocitos, encontrándose constituida por tejido fibroso denso con muy escaso infiltrado inflamatorio de tipo mononuclear, algunos vasos congestivos, así como también la presencia eventualmente de grupos de adipocitos maduros, que se conoce a este fenómeno con el nombre de metaplasia adiposa, que no se tiene que confundir con la miocardiopatía arritmogénica, especialmente cuando esta lesión asienta en el ventrículo derecho. Este tipo de imágenes las podemos observar en los infartos agudos de miocardio antiguos, más allá de las 3 semanas de evolución. También es interesante observar como aquí en esta preparación teñida con tricromico de Masson, en las zonas linderas correspondientes al borde del área infartada, observaremos frecuentemente la presencia de miocitos con citoplasmas vacuolados, cambios estos atribuidos a la isquemia crónica de esta zona. Como factores de riesgo del infarto agudo de miocardio y también de la aterosclerosis coronaria, podemos mencionar, en el caso que nos compete, el antecedente de hipercolesterolemia familiar, pero que no se ciñe solo a la hipercolesterolemia familiar, sino también a aquella que no se encuentra relacionada con algún factor genético, el estrés, el tabaquismo, podemos agregar la obesidad, podemos agregar el sedentarismo. Y dentro de las complicaciones, también podemos señalar a la arritmia y a la trombosis mural observada en la preparación anterior. Las consecuencias del infarto agudo de miocardio y de su posterior cicatrización son funcionales y estructurales, siempre y cuando el paciente sobreviva, por supuesto, y eso va a depender de la extensión y localización del territorio miocárdico afectado. Pero supongamos que el individuo sobrevive. Consecuencias funcionales:
Como se mencionó previamente, una de las más constantes y temidas son las arritmias, precisamente porque el tejido fibroso cicatrizal posterior al infarto reemplaza al tejido miocárdico, por lo cual el impulso bioeléctrico cuando alcanza esa zona, el tejido colágeno y los componentes celulares dentro de ese tejido colágeno no van a tener la posibilidad de poderlo conducir, sino que choca literalmente con esa zona y se distribuye en distintas ondas bioeléctricas, muchas veces erráticas, distribuyéndose por el resto del miocardio funcional. Pero en ocasiones puede alcanzar una zona cicatrizal y el impulso rodearlo y adquirir un desplazamiento circular permanente, con lo cual puede generar arritmias de las denominadas por reentrada, que son arritmias de alta frecuencia con riesgo de fibrilación ventricular y, por supuesto, de vida. Otro de las consecuencias funcionales es la claudicación ventricular. La mayoría de los infartos agudos de miocardio se producen en el territorio coronario izquierdo y por lo tanto afectan al ventrículo izquierdo. Dependiendo de la extensión y de la localización, es decir, cuántos sectores de la pared ventricular izquierda se encuentren afectados, van a repercutir en más o en menos en la evolución funcional de ese ventrículo. Si el territorio es lo suficientemente amplio, el ventrículo va a ver menoscabada significativamente su capacidad contráctil y puede en poco tiempo claudicar, como lo que sucedió en nuestro caso de ejemplo. La claudicación funcional del ventrículo izquierdo produce como consecuencia edema agudo de pulmón y muerte. Asimismo, las consecuencias estructurales se encuentran asociadas con la presencia del mismo tejido fibroso cicatrizal posterior al infarto. Ese tejido fibroso reemplaza al miocardio y por lo tanto tiene una menor resistencia a las presiones intracavitarias generadas especialmente durante la sístole. Paulatinamente, el sector de pared fibrótico, que cuando presenta cambios fibróticos y reemplaza al miocardio, se adelgaza, comienza a literalmente a bombarlo, provocando aneurismas ventriculares y eventualmente, que es lo más peligroso, la ruptura. La ruptura también puede ser producto por la misma extensión del infarto. Si se trata de un infarto agudo de miocardio de una extensión amplia sobre el ventrículo izquierdo, el grado de destrucción tisular puede ser tal que conlleve en pocos días a la ruptura también. El tromboembolismo también es una complicación importante y el mismo se encuentra relacionado directamente con la extensión del infarto y por lo tanto de la cicatriz y del reemplazo fibroso del miocardio. Esto es,
Cuanto mayor sea la extensión del infarto cicatrizal, mayores son las posibilidades de generarse trombos murales. Esto se debe a que, al no haber tejido miocárdico, ese sector de la pared ventricular no experimenta contracción y por lo tanto se producen dos elementos. Por un lado, el incremento del shear stress con el daño consecuente del revestimiento endocárdico y por el otro, el incremento del flujo turbulento en esa zona. Estos dos factores principalmente son los que motorizan la formación de los trombos en la pared ventricular. La pericarditis también es otro riesgo cierto, especialmente en el segundo y tercer día posterior a la oclusión de la arteria coronaria, correspondiente al territorio afectado por el infarto, y la formación de aneurismas ventriculares, los cuales se encuentran en relación con el tromboembolismo, dado que los aneurismas ventriculares se producen en sectores de cicatriz en donde el miocardio se encuentra reemplazado por tejido fibroso, su resistencia es menor frente a las presiones intracavitarias, especialmente durante la sístole ventricular. Paulatinamente, ese sector de pared ventricular comienza a dilatarse y a desarrollar un aneurisma. Cuanto más amplia sea la zona afectada por el infarto, mayor es la posibilidad de generarse el aneurisma ventricular. En definitiva, la mortalidad global durante el primer año posterior al infarto agudo de miocardio es del 35%. Y nótese que los pacientes que no experimentan ningún tipo de complicación luego de un infarto agudo de miocardio corresponde tan solo al 10 al 20% del total, porcentaje bastante bajo. Es decir, la inmensa mayoría sí va a experimentar algún tipo de complicación. En esta preparación macroscópica podemos observar, en relación al ápice del ventrículo izquierdo, una zona de infarto antiguo, fibrótica, con adelgazamiento pronunciado de la pared ventricular a este nivel en relación al resto de la pared, que la podemos considerar hipertrófica, la cual se encuentra dilatada. Este tipo de cambios estructurales son los que conllevan eventualmente a la ruptura de la pared ventricular. En todas estas preparaciones macroscópicas podemos observar distintas complicaciones posteriores al infarto agudo de miocardio. Ruptura ventricular, aquí observada desde la cara pericárdica, aquí observada desde la cavidad ventricular, ruptura de músculo papilar, con la consecuente insuficiencia valvular aguda, la hemorragia pericárdica de la cavidad pericárdica, lo cual conlleva
eventualmente al taponamiento cardíaco, cuando la hemorragia es masiva. En este caso, un sector de adelgazamiento de la pared ventricular izquierda y la generación de trombo mural. Y aquí, nuevamente, la dilatación sacular ventricular producto de un infarto cicatrizal extenso. En esta preparación macroscópica y como consecuencia de la ruptura de la pared ventricular, se ha producido una hemorragia de la cavidad pericárdica muy importante, cuyos restos hemáticos aún se conservan rodeando prácticamente en su totalidad al corazón. Esta situación es la que conlleva al taponamiento cardíaco, es decir, la hemorragia de rápida progresión sobre una cavidad virtual como es la cavidad pericárdica le reduce significativamente las capacidades tanto a las aurículas como a los ventrículos de poder dilatarse y por lo tanto de llenarse de sangre durante la diástole. Desde el punto de vista funcional, esta situación es inviable. En esta otra preparación, nuevamente, una pared ventricular adelgazada y esta flecha representa una zona de ruptura. Les agradecemos su participación en esta presentación, la cual tuvo como objetivo mostrar los elementos básicos importantes relacionados con el infarto agudo de miocardio y que les permita y sirva para ampliar en los libros de texto. Esperamos que sigan participando de esta modalidad y desde ya les agradecemos mucho a ustedes.